I can help write a fictional dramatic story. Here's the opening and first part, continuing naturally and stopping before the climax so you can ask for the next section. La lluvia golpeaba los enormes ventanales del hospital privado más exclusivo de la ciudad cuando Valeria Montemayor comprendió que algo no estaba bien. Acostada en una lujosa habitación de maternidad, luchaba contra las contracciones mientras observaba las luces borrosas del horizonte. Su respiración era cada vez más pesada. El dolor aumentaba minuto a minuto, pero lo que realmente la inquietaba era la ausencia de su esposo. Damián Salazar, el brillante CEO que había construido un imperio tecnológico valorado en miles de millones de dólares, había prometido permanecer a su lado durante todo el parto. Sin embargo, habían pasado casi 3 horas desde que desapareció. ¿Han podido localizar a mi esposo?, preguntó con voz temblorosa a una enfermera. La mujer evitó mirarla directamente. Lo están intentando, señora Salazar. Aquella respuesta encendió una alarma en su interior. Algo estaba ocurriendo. Algo grave. Lo que Valeria ignoraba era que, en ese mismo instante, varias plantas más abajo, una mujer sonreía mientras ejecutaba un plan que había preparado durante meses. Su nombre era Camila Rivas. Y era la amante de Damián. Camila no era una mujer impulsiva. Era calculadora. Paciente. Peligrosamente inteligente. Había comenzado como asistente ejecutiva en la compañía 5 años atrás. Hermosa, ambiciosa y extremadamente observadora, comprendió rápidamente cómo funcionaba el poder. Y también descubrió la única debilidad de Damián. Su ego. Lo sedujo poco a poco. Primero con admiración. Luego con complicidad. Después con deseo. Cuando finalmente se convirtió en su amante, Camila creyó que el divorcio era cuestión de tiempo. Pero pasaron los años. Y Damián nunca abandonó a su esposa. Peor, aún. Valeria quedó embarazada. Aquella noticia destruyó cualquier esperanza que Camila conservaba. Si nacía el heredero legítimo, las posibilidades de convertirse en la señora Salazar desaparecerían para siempre. Por eso tomó una decisión. Si no podía ocupar el lugar de Valeria, la destruiría. Aquella noche había manipulado cada detalle con precisión quirúrgica. Había convencido a Damián de asistir a una supuesta reunión urgente relacionada con una adquisición multimillonaria. Mientras tanto, utilizó contactos dentro del hospital para interferir discretamente en la atención médica de Valeria. No buscaba matarla. Eso habría sido demasiado evidente. Su objetivo era mucho más cruel. Quería provocar complicaciones durante el parto. Complicaciones suficientes para que el bebé sufriera daños permanentes. Complicaciones suficientes para romper el matrimonio. Complicaciones suficientes para convertir la felicidad de Valeria en una pesadilla. Y todo parecía avanzar exactamente como había planeado. En el hospital, Valeria comenzó a experimentar síntomas extraños. Su presión arterial fluctuaba peligrosamente. Los monitores emitían sonidos irregulares. Los médicos parecían confusos. Algunos medicamentos que debían administrarse nunca llegaron. Otros aparecieron misteriosamente retrasados. El caos crecía minuto a minuto. Necesitamos preparar una cesárea de emergencia, anunció finalmente un doctor. Valeria sintió un escalofrío. Algo iba terriblemente mal. Intentó llamar nuevamente a Damián. Sin respuesta. Llamó a su suegra. Sin respuesta. Llamó a su mejor amiga. Tampoco respondió. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido. Lo que ella no sabía era que Camila había utilizado la influencia de Damián para bloquear comunicaciones, redirigir llamadas y mantenerlo completamente aislado de cualquier noticia relacionada con el parto. Pero había una persona que Camila olvidó considerar. Una persona que no dependía de Damián. Una persona cuya influencia superaba incluso la del poderoso CEO. El padre de Valeria. Arturo Montemayor. El hombre al que los medios llamaban simplemente el Titán. Un multimillonario cuya fortuna superaba los 20.000 millones de dólares. Un empresario legendario conocido por una regla inquebrantable. Nadie tocaba a su familia. Nadie. Aquella madrugada,
Arturo se encontraba cerrando una negociación internacional en Singapur cuando recibió una llamada inesperada. No provenía de Valeria, ni del hospital, sino de una joven enfermera aterrorizada. Una mujer que había comenzado a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Durante varios minutos, la enfermera explicó irregularidades médicas, órdenes contradictorias y comportamientos sospechosos dentro del hospital. Al terminar la llamada, Arturo permaneció en silencio. Su rostro perdió todo rastro de expresión. Los ejecutivos sentados frente a él intercambiaron miradas nerviosas. Conocían aquella reacción. Era la misma expresión que mostraba antes de destruir a un competidor. «Cancelen todas mis reuniones», ordenó. «Señor, ¿el acuerdo internacional?» «He dicho que lo cancelen». Nadie volvió a hablar. 30 minutos después, su jet privado despegaba rumbo a casa. Durante el vuelo, Arturo realizó más de 20 llamadas. Investigadores privados. Abogados. Expertos en seguridad. Analistas financieros. Exagentes de inteligencia. Cada uno recibió una orden específica. Descubrir quién estaba detrás de aquello. Y hacerlo rápido. Mientras tanto, en el hospital, la situación empeoraba. El bebé mostraba signos de sufrimiento fetal. Los médicos corrían de un lado a otro. Valeria lloraba desesperadamente. Y Camila observaba todo desde una oficina administrativa utilizando cámaras internas que jamás debería haber podido acceder. Sonreía. Estaba convencida de que había ganado. Pero a miles de kilómetros de distancia, uno de los equipos contratados por Arturo acababa de encontrar la primera pieza del rompecabezas. Una transferencia bancaria. Luego otra. Después una tercera. Todas conectadas a una empresa fantasma. Y todas terminaban conduciendo al mismo nombre. Camila Rivas. Cuando el informe llegó al avión privado, Arturo lo leyó una sola vez. Después cerró la carpeta. Sus ojos reflejaban una calma aterradora. La clase de calma que precede a una tormenta devastadora. Porque en ese instante comprendió dos cosas. La primera era que alguien había atacado a su hija en el momento más vulnerable de su vida. La segunda era que la responsable no tenía idea del hombre que acababa de convertir en enemigo. Y Arturo Montemayor jamás se conformaba con una simple victoria. Cuando decidía vengarse, destruía carreras. Fortunas. Reputaciones. Imperios enteros. Mientras el avión atravesaba la oscuridad de la noche, comenzó a diseñar un castigo tan meticuloso que haría que Camila deseara no haber pronunciado jamás el nombre de Valeria. Sin embargo, antes de actuar, necesitaba una última confirmación. Una prueba irrefutable. Y esa prueba estaba a punto de aparecer en el lugar más inesperado posible, el teléfono personal de Damián Salazar, que acababa de encenderse después de horas incomunicado. Lo que encontró en la pantalla hizo que la sangre abandonara su rostro. Porque no solo descubrió que su esposa estaba luchando por la vida de su hijo. También encontró un mensaje enviado por Camila apenas 20 minutos antes. Un mensaje que jamás debió existir. Un mensaje que revelaba mucho más de lo que ella imaginaba. Y mientras Damián leía aquellas palabras una y otra vez, comprendió que el desastre que estaba por estallar no amenazaba únicamente a Camila. Amenazaba a todos los involucrados. Incluyéndolo a él. Las manos de Damián comenzaron a temblar. El mensaje seguía iluminando la pantalla de su teléfono como una sentencia imposible de ignorar. Cuando todo termine esta noche, Valeria dejará de ser un problema. Entonces podremos empezar nuestra verdadera vida. Lo leyó una vez. Después otra. Y una tercera. Cada lectura hacía que aquellas palabras resultaran aún más aterradoras. Porque conocía a Camila. Sabía cómo pensaba. Sabía que jamás escribía nada importante sin medir cada consecuencia. Si había enviado aquel mensaje, significaba que estaba convencida de que su plan funcionaría. Por primera vez en años, Damián sintió miedo. Un miedo auténtico. Visceral. No por él. Por Valeria. Por su hijo. Sin perder un segundo, abandonó la sala de reuniones y corrió hacia el ascensor.
Sus socios intentaron detenerlo. Nadie obtuvo respuesta. Mientras descendía, comenzó a llamar frenéticamente al hospital. La primera llamada fue ignorada. La segunda también. La tercera finalmente conectó. Hospital Central Privado, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Damián Salazar. Necesito hablar con el médico de mi esposa ahora mismo. Hubo un silencio incómodo. Después una voz nerviosa. Señor, estamos realizando una intervención de emergencia. El corazón de Damián se detuvo. ¿Qué intervención? Su esposa está siendo trasladada al quirófano. El teléfono casi cayó de sus manos. Durante varios segundos no pudo respirar. Todo ocurrió demasiado rápido. Las mentiras de Camila. Las llamadas bloqueadas. Las reuniones falsas. Los mensajes. Las ausencias. Las coincidencias imposibles. De pronto todas las piezas encajaron. Y la imagen que formaban era monstruosa. Mientras tanto, en el hospital, Valeria era empujada por los pasillos hacia el quirófano. Las luces del techo pasaban sobre ella como destellos blancos. Escuchaba voces. Pasos apresurados. Instrucciones médicas. Pero todo sonaba distante. Lejos. Como si estuviera hundiéndose bajo el agua. Su única preocupación era su bebé. No le importaba el dolor. No le importaba el miedo. Solo quería escuchar el llanto de su hijo. Solo eso. Sin embargo, algo llamó su atención. Una discusión. Dos médicos hablaban cerca de la entrada del quirófano. Pensaban que ella no podía escucharlos. Los resultados no coinciden. Lo sé. Entonces alguien alteró los registros. Baja la voz. Valeria abrió los ojos. Alteró los registros. Aquellas palabras atravesaron su mente. Intentó incorporarse. ¿Qué está pasando? Preguntó débilmente. Nadie respondió. Los médicos evitaron mirarla. Y ese silencio confirmó sus peores sospechas. Algo estaba ocurriendo. Algo que nadie quería explicarle. A cientos de kilómetros del hospital, el equipo de investigación contratado por Arturo continuaba avanzando. Cada minuto revelaba una nueva capa de corrupción. Las transferencias bancarias condujeron a cuentas ocultas. Las cuentas ocultas condujeron a empleados comprados. Y los empleados comprados condujeron directamente a una red de sobornos dentro del hospital. Uno de los investigadores llamó inmediatamente al jet privado. Señor Montemayor, tenemos confirmación. Habla. 3 miembros del personal recibieron pagos indirectos durante los últimos 4 meses. Arturo escuchó sin interrumpir. ¿Quién autorizó los pagos? Camila Rivas. El silencio fue absoluto. ¿Tenemos pruebas? Documentos, grabaciones y movimientos financieros. Perfecto. La llamada terminó. Los ejecutivos que acompañaban a Arturo observaron cómo cerraba lentamente los ojos. Nadie se atrevió a hablar. Porque sabían lo que significaba aquella expresión. El objetivo estaba identificado. Y ahora comenzaría la cacería. En el hospital, Camila seguía observando las cámaras de seguridad. Pero algo había cambiado. Por primera vez desde que inició su plan, sintió inquietud. Su teléfono comenzó a vibrar. 1 vez. 2 veces. 5 veces. 10 veces. Todos eran mensajes de personas relacionadas con sus operaciones financieras. Algunos preguntaban. Otros advertían. Uno de ellos logró congelarle la sangre. Alguien está investigando todas las transferencias. Camila se incorporó de golpe. Su respiración se aceleró. Intentó llamar a su principal intermediario. No respondió. Probó con otro. Tampoco respondió. Y después otro. Silencio. Una sensación desconocida comenzó a crecer dentro de ella. Pánico. Por primera vez comprendió que tal vez había subestimado a alguien.
Pero aún no sabía a quién. Mientras tanto, Damián conducía hacia el hospital a una velocidad absurda. Ignoraba semáforos. Ignoraba llamadas. Ignoraba todo. Su mente estaba consumida por una sola pregunta. ¿Cómo había permitido que aquello ocurriera? Durante años había creído controlar cada aspecto de su vida. Cada negocio. Cada inversión. Cada negociación. Pero no había sido capaz de proteger a su propia familia. Y aquella realidad era insoportable. Cuando finalmente llegó al hospital, varios guardias intentaron detenerlo. Fue inútil. Atravesó el vestíbulo como una tormenta. Subió por las escaleras. Empujó puertas. Ignoró protocolos. Hasta que alcanzó la zona quirúrgica. Allí lo esperaba una escena devastadora. Un médico salía del quirófano. Su uniforme estaba manchado de sangre. Damián sintió que el mundo desaparecía. Mi esposa, dijo con voz rota. Mi hijo. El médico respiró profundamente. Durante unos segundos interminables no respondió. Después, habló. Todavía estamos luchando. Aquellas palabras golpearon a Damián como un martillo. Todavía estamos luchando. Ni siquiera sabía si sobrevivirían. Ni siquiera sabía si volvería a verlos. Apoyó las manos contra la pared. La culpa lo estaba destruyendo. Y justo entonces recibió otra llamada. Esta vez era Arturo. Damián dudó antes de responder. Señor. Escúchame con atención. La voz del magnate era fría. Aterradoramente fría. Ya sé quién hizo esto. Damián cerró los ojos. No necesitaba preguntar. Conocía la respuesta. Camila. Sí. El silencio que siguió resultó insoportable. Y también sé que tú la ayudaste sin saberlo. Aquellas palabras fueron como una cuchilla. Porque eran verdad. Cada acceso. Cada privilegio. Cada oportunidad. Todo había sido posible gracias a él. Arturo continuó hablando. Ahora mismo mi prioridad es salvar a mi hija y a mi nieto. Lo entiendo. Después me ocuparé de Camila. Damián tragó saliva. ¿Qué piensa hacer? Del otro lado de la línea hubo una breve pausa. Cuando Arturo respondió, su voz sonó más tranquila que nunca. Y precisamente por eso resultó aterradora. Voy a quitarle todo. Su dinero. Su carrera. Su futuro. Cada persona que la protegió caerá con ella. Y cuando termine, el mundo entero sabrá exactamente quién es. Damián sintió un escalofrío. Porque conocía el historial de Arturo Montemayor. Sabía que aquellas no eran amenazas. Eran promesas. Promesas que siempre cumplía. En ese mismo instante, muy lejos de allí, una alerta apareció en la computadora personal de Camila. Primero una cuenta bancaria bloqueada. Luego otra. Después una tercera. Los números comenzaron a desaparecer de sus balances financieros. Los accesos fueron cancelados. Los fondos congelados. Las conexiones corporativas suspendidas. Y aquello era apenas el principio. Porque sin que ella lo supiera, la verdadera venganza acababa de ponerse en marcha. Y la primera jugada de Arturo era tan devastadora que, cuando Camila descubriera quién estaba detrás de todo, comprendería que había cometido el peor error de toda su vida. Camila observó la pantalla de su computadora sin comprender lo que estaba ocurriendo. Los mensajes de error seguían apareciendo uno tras otro. Acceso denegado. Cuenta suspendida. Operación rechazada. Usuario bloqueado. Su respiración comenzó a acelerarse. Abrió otra aplicación financiera. También, estaba bloqueada. Probó con una tercera. El mismo resultado. Un sudor frío recorrió su espalda. Aquello no era un problema técnico. Era un ataque. Y estaba perfectamente coordinado. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado personal. La llamada fue rechazada.
Intentó nuevamente. Nada. Llamó a un socio financiero. Sin respuesta. Después a un directivo que le debía varios favores. Tampoco respondió. Era como si alguien hubiera pulsado un interruptor y todas las personas de su entorno hubieran desaparecido al mismo tiempo. Por primera vez en años, Camila sintió auténtico terror. Mientras tanto, en el hospital, la tensión alcanzaba niveles insoportables. Damián caminaba de un lado a otro frente al quirófano. Cada segundo parecía una eternidad. Las paredes blancas. Las luces brillantes. El silencio de los pasillos. Todo contribuía a una sensación asfixiante. No podía dejar de pensar en Valeria. Recordó la primera vez que la vio en la universidad. Recordó su sonrisa. Su inteligencia. La manera en que siempre creyó en él cuando nadie más lo hacía. Y entonces comprendió algo doloroso. Durante años había dado por sentado aquello que más valor tenía en su vida. La había herido. La había decepcionado. Y ahora podía perderla para siempre. A varios kilómetros de distancia, el avión de Arturo finalmente aterrizó. Tan pronto como descendió de la aeronave, una caravana de vehículos lo esperaba. Sus asistentes le entregaron carpetas. Tabletas electrónicas. Informes financieros. Actualizaciones en tiempo real. La investigación avanzaba a una velocidad impresionante. ¿Cuántas empresas vinculadas?, preguntó Arturo mientras caminaba. 7 identificadas hasta ahora. ¿Y los empleados del hospital? 5 involucrados directamente. Arturo asintió. Destrúyanlos profesionalmente. Los asistentes intercambiaron miradas. Aquella frase tenía un significado muy específico cuando provenía de Arturo Montemayor. No se refería a violencia. Se refería a algo mucho peor. Demandas. Investigaciones regulatorias. Auditorías. Procesos judiciales. Sanciones económicas. Era una demolición legal y financiera diseñada para no dejar supervivientes. Y Arturo era un maestro en ese juego. En la oficina donde permanecía escondida, Camila recibió una notificación inesperada. Un correo electrónico. Solo una línea. Sabemos lo que hiciste. Nada más. Sin firma. Sin remitente identificable. Sin explicación. Camila sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Intentó rastrear el origen del mensaje. Imposible. Volvió a leerlo. Sabemos lo que hiciste. Aquellas palabras parecían observarla. Juzgarla. Perseguirla. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Había sido Damián? ¿Algún empleado del hospital? ¿Uno de los investigadores financieros? Entonces otro mensaje apareció. Esta vez acompañado por un archivo adjunto. Con dedos temblorosos lo abrió. Y su rostro perdió el color. Eran fotografías. Transferencias bancarias. Registros telefónicos. Reuniones secretas. Documentos que había considerado imposibles de descubrir. Alguien había encontrado todo. Absolutamente todo. En ese instante comprendió que no estaba enfrentando una simple investigación. Estaba enfrentando a alguien con recursos prácticamente ilimitados. Y solo existía una persona capaz de movilizar semejante maquinaria en tan poco tiempo. Arturo Montemayor. El nombre apareció en su mente como una sentencia. La sangre abandonó su rostro. Porque conocía su reputación. Todo el mundo la conocía. Los periódicos hablaban de él como un visionario. Los empresarios lo admiraban. Los inversionistas lo respetaban. Pero quienes habían intentado dañar a su familia contaban historias completamente diferentes. Historias que se susurraban en privado. Historias sobre personas que lo habían desafiado y terminaron arruinadas. No encarceladas. No golpeadas. Arruinadas. Lo perdían todo. Empresas. Propiedades.
Influencias. Carreras enteras desaparecían. Y ahora aquel hombre había fijado su atención sobre ella. En el hospital, las puertas del quirófano finalmente se abrieron. Damián se puso de pie de inmediato. Un médico apareció. Su expresión era imposible de interpretar. Durante unos segundos nadie habló. Entonces el médico respiró profundamente. La cirugía terminó. Damián sintió que el corazón iba a explotar. ¿Y? El bebé está vivo. Las piernas estuvieron a punto de fallarle. Una ola de alivio recorrió todo su cuerpo. Pero el médico aún no había terminado. Sin embargo, aquella palabra destruyó instantáneamente la esperanza. ¿Qué ocurre? Valeria perdió mucha sangre. La estamos estabilizando. Necesitamos las próximas horas para saber cómo evolucionará. La felicidad y el miedo chocaron dentro de él al mismo tiempo. Su hijo estaba vivo. Pero Valeria seguía en peligro. Y aquello era suficiente para mantenerlo al borde del colapso. Mientras los médicos continuaban trabajando, Arturo llegó al hospital. La atmósfera cambió apenas apareció. Los directivos del centro médico parecían aterrorizados. Los abogados comenzaron a moverse apresuradamente. Las llamadas se multiplicaron. Los responsables administrativos sabían perfectamente quién acababa de entrar por aquellas puertas. Y sabían que sus carreras dependían de lo que ocurriera durante las siguientes horas. Arturo encontró a Damián frente a la unidad de cuidados intensivos. Durante unos segundos se observaron en silencio. Ninguno necesitaba hablar para comprender la gravedad de la situación. Finalmente Arturo rompió el silencio. ¿Mi nieto? Está vivo. Por primera vez apareció una pequeña grieta en la fría expresión del magnate. Un mínimo alivio. ¿Y Valeria? Los médicos aún no están seguros. Arturo cerró los ojos durante un instante. Solo uno. Cuando volvió a abrirlos, la emoción había desaparecido. Ahora quedaba únicamente determinación. Entonces seguiremos luchando. Damián asintió. Pero antes de que pudiera decir algo más, varios hombres se acercaron. Eran miembros del equipo legal de Arturo. Uno de ellos entregó una carpeta. Señor, tenemos nuevas pruebas. Arturo abrió el documento. Las páginas contenían registros internos del hospital. Firmas. Autorizaciones. Manipulaciones médicas. Cada nueva evidencia hacía más evidente la magnitud de la conspiración. Y también revelaba algo inesperado. Algo que nadie había anticipado. Arturo leyó una página específica 2 veces. Después una tercera. Su expresión cambió. No era ira. No era sorpresa. Era algo mucho más peligroso. Concentración. Esto no tiene sentido, murmuró. ¿Qué ocurre? Preguntó uno de los abogados. Arturo levantó lentamente la mirada. Camila no actuó sola. El silencio fue inmediato. Damián sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Arturo colocó el documento sobre la mesa. Alguien dentro de mi propia organización ayudó a encubrir parte de esto. Nadie habló. La revelación era devastadora. Porque significaba que la traición no estaba limitada al hospital. Ni a Camila. Ni siquiera a Damián. Había alcanzado el círculo más cercano del propio Arturo Montemayor. Y si aquello era cierto, entonces la conspiración. ¿Desapareció? Abandonó su oficina hace 3 horas. Su teléfono está apagado. Su vehículo fue encontrado vacío. No sabemos dónde está. Arturo apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa. Aquella información confirmaba lo que ya sospechaba. Mauricio estaba huyendo. Y la gente inocente no huía. Damián observó la reacción del magnate. ¿Qué piensa hacer? Arturo levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una determinación implacable. Encontrarlo. ¿Y después? La respuesta llegó sin vacilar.
Después descubriré todo lo que aún no sabemos. Porque esto no empezó con Camila. Ni termina con Mauricio. Hay alguien más. Alguien que sigue oculto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y nadie imaginaba cuánta razón tenía. Porque en ese mismo momento, muy lejos del hospital, una tercera persona observaba las noticias desde una mansión aislada. Una persona cuyo nombre aún no aparecía en ninguna investigación. Una persona que había financiado silenciosamente toda la operación desde el principio. Y que acababa de decidir que, si Mauricio o Camila eran capturados, jamás tendrían oportunidad de contar lo que realmente había sucedido. La tormenta que había comenzado en aquella sala de maternidad terminó sacudiendo a toda la élite empresarial del país. Durante las siguientes 48 horas, Arturo Montemayor desplegó una operación tan precisa que parecía imposible escapar de ella. Investigadores privados, expertos financieros, abogados internacionales y antiguos especialistas en inteligencia trabajaron día y noche siguiendo cada pista. Y finalmente encontraron a Mauricio Ferrer. No estaba escondido en otro país. Ni en una isla remota. Ni protegido por una nueva identidad. Estaba refugiado en una finca privada mientras intentaba negociar una salida desesperada. Pero ya era demasiado tarde. Cuando los investigadores llegaron hasta él, Mauricio comprendió que la partida había terminado. Y cuando se sentó frente a Arturo Montemayor, descubrió algo aterrador. El multimillonario ya conocía casi toda la verdad. Solo necesitaba una última pieza. La identidad de la persona que había financiado toda la conspiración. Durante horas Mauricio intentó resistirse. Mintió. Ocultó información. Desvió respuestas. Pero Arturo tenía algo mucho más poderoso que las amenazas. Tenía pruebas. Montañas de pruebas. Documentos. Transferencias. Grabaciones. Correos electrónicos. Cada mentira era destruida segundos después de ser pronunciada. Finalmente, agotado y derrotado, Mauricio habló. Y el nombre que salió de su boca dejó a todos en silencio. Era Ricardo Salazar. El propio padre de Damián. El hombre que durante años había permanecido en las sombras observando el crecimiento del imperio Montemayor. Un empresario ambicioso que nunca aceptó que la fortuna de Arturo eclipsara a la de su propia familia. Durante años había alimentado resentimientos. Durante años había esperado una oportunidad. Y cuando descubrió la relación entre Camila y Damián, vio una posibilidad perfecta para destruir a los Montemayor desde dentro. Camila había sido una herramienta. Mauricio había sido un intermediario. Pero el arquitecto verdadero era Ricardo. La revelación cayó como una bomba. Incluso Damián se negó a creerlo al principio. Pero las pruebas eran irrefutables. Cuentas secretas. Pagos indirectos. Órdenes encubiertas. Todo conducía al mismo hombre. Cuando Ricardo fue confrontado, intentó utilizar su influencia. Intentó comprar silencios. Intentó manipular autoridades. Intentó negociar. Pero ya no tenía poder suficiente. Porque Arturo había preparado cada movimiento con meses de ventaja en apenas unos días. Las empresas de Ricardo comenzaron a perder inversionistas. Las auditorías aparecieron una tras otra. Los socios abandonaron los proyectos. Los bancos cancelaron líneas de crédito. Su imperio financiero empezó a derrumbarse exactamente igual que un castillo de cristal golpeado por una sola piedra. Mientras tanto, Camila observaba cómo todo se desintegraba. Su nombre apareció en titulares nacionales. Los medios descubrieron la historia. Las redes sociales estallaron. Las compañías que antes competían por contratarla dejaron de responder sus llamadas. Los amigos desaparecieron. Los aliados desaparecieron. Incluso las personas que alguna vez la admiraron comenzaron a evitarla. Aquella mujer que soñaba con convertirse en la esposa de un magnate terminó completamente sola. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Semanas después, las autoridades concluyeron oficialmente la investigación. Las evidencias demostraron que las manipulaciones médicas habían puesto en riesgo la vida de Valeria y de su bebé. Las consecuencias legales fueron devastadoras.
Camila perdió absolutamente todo. Y comprendió demasiado tarde una lección que jamás olvidaría. La ambición sin límites puede construir castillos. Pero también puede convertirlos en ruinas. Sin embargo, la verdadera victoria no ocurrió en los tribunales. Ni en las empresas. Ni en los titulares. La verdadera victoria ocurrió una mañana tranquila en el hospital. Valeria abrió lentamente los ojos. La luz del amanecer entraba por la ventana. Todo estaba silencioso. Por un instante no recordó dónde estaba. Ni qué había sucedido. Entonces escuchó un sonido suave. Un pequeño llanto. Giró la cabeza. Y lo vio. Su hijo. Sano. Vivo. Durmiendo plácidamente en los brazos de una enfermera. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. De alivio. De amor. Damián estaba sentado junto a ella. Con el rostro cansado. Los ojos enrojecidos. Y una expresión que ella nunca le había visto. Humildad. Cuando sus miradas se encontraron, él tomó su mano. Durante varios segundos no pudo hablar. Finalmente encontró las palabras. Lo siento. No hubo excusas. No hubo justificaciones. Solo verdad. Una verdad dolorosa y sincera. Valeria observó al hombre que tenía delante. Ya no veía al CEO poderoso. Ni al empresario admirado. Veía a un hombre roto por sus propios errores. Un hombre que había estado a punto de perderlo todo. Y comprendió que algunas heridas tardan en sanar. Pero también comprendió que algunas personas cambian cuando enfrentan las consecuencias de sus actos. Meses después, mientras sostenían a su hijo durante una celebración familiar, Arturo observó a su hija desde la distancia. Ella sonreía. El bebé reía. Y Damián permanecía a su lado. Protegiéndolos. Valorándolos. Como debió hacerlo desde el principio. Uno de sus asistentes se acercó discretamente. Señor, todo ha terminado. Arturo observó a su familia. Después sonrió levemente. No. Todo acaba de empezar. Porque el dinero puede reconstruir empresas. Puede recuperar fortunas. Puede derrotar enemigos. Pero hay algo mucho más valioso. La familia. Y aquella noche Arturo comprendió que su verdadera riqueza nunca había estado en sus miles de millones. Ni en sus compañías. Ni en su influencia. Su verdadera riqueza estaba allí. En la sonrisa de su hija. En la risa de su nieto. En la paz que finalmente había regresado a su hogar. Y mientras las luces de la celebración brillaban bajo el cielo nocturno, una verdad quedó grabada para siempre en la vida de todos los involucrados. Quien ataca por ambición puede ganar una batalla momentánea. Pero quien lucha por amor posee una fuerza imposible de derrotar. Porque el poder puede inspirar miedo. La riqueza puede comprar lealtades. La inteligencia puede ganar guerras. Pero nada en este mundo es más poderoso que un padre dispuesto a proteger a su hija. Y esa fue la razón por la que, cuando la amante de un CEO intentó destruir una familia durante el momento más vulnerable de sus vidas, terminó enfrentándose a algo mucho más grande que un multimillonario. Terminó enfrentándose al amor inquebrantable de un padre. Y esa fue una batalla que jamás tuvo posibilidad de ganar.